noches. La verdad es que llevo... Yo también. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muy... Bueno, estáis animados. Bien, me gusta. Eso es muy importante, muy especialmente para el domingo. Y además, como dice por aquí un señor, hay que entrar en calor, que hace fresquito. Llevo recorriendo Extremadura, no estos 15 días de la campaña electoral, sino hace mes y medio, pues mucho más de lo que podía haberla recorrido en toda mi vida. Y me siento muy afortunado por ello. La verdad es que estoy conociendo Extremadura, estoy queriendo a Extremadura y sobre todo quiero deciros algo. Yo soy vasco y español y me siento en Extremadura como en mi casa. Yo aquí no soy ni un turista ni un extranjero. Estoy en mi casa y aquí no me tiene que invitar nadie, porque soy uno más entre vosotros, aunque administrativamente no vivo aquí, no estoy empadronado aquí y no puedo votar aquí. Pero toda España es de todos los españoles, yo soy uno más y a mí no me tiene que invitar ni la señora Guardiola ni nadie a decir que hago turismo. Ningún español es extranjero ni turista en su propia patria. Que lo tengan claro, estamos muy cansados de los discursos nacionalistas. Los hagan en mi tierra los separatistas catalanes o la señora Guardiola, que parece que quiere hacer una especie de nacionalismo extravagante también. La verdad es que he podido visitar, hoy veníamos echando la cuenta, entre pues casi 40 pueblos de Extremadura. Y me siento muy honrado de poder haberlo hecho y sobre todo de poder haber hablado de los problemas reales de los extremeños. Nosotros hemos venido aquí a hablar del colapso de la sanidad, de las listas de espera, hemos venido a hablar de la seguridad en las calles, de la falta de libertad de las mujeres por la pérdida de seguridad en las calles, del problema para acceder a la vivienda por parte de los jóvenes que no tienen salarios adecuados para poder pagar una vivienda, para poder formar una familia, a veces ni siquiera para poder seguir viviendo en su tierra y tienen que irse de Extremadura a Madrid o afuera de España. Estamos por eso hablando del futuro de nuestros hijos. Mientras otros nos dicen que tenemos que adoptar a los hijos de los demás que vienen de fuera, estamos hablando de la prosperidad en el campo, que existía, que era una realidad, igual que la seguridad de las calles, y que se está esfumando, que se nos está escapando entre las manos por culpa de políticas concretas, por culpa de las políticas verdes que arruinan a agricultores y a ganaderos, que les convierten en oficinistas, que impiden la sucesión generacional en el campo y que criminalizan a agricultores y ganaderos, convirtiéndoles en una especie de depredadores del campo y leyes hechas por urbanitas, podemitas o por perroflautas que no conocen el campo. Estamos hablando de la necesidad de impuestos bajos para los autónomos, de que se terminen las trabas burocráticas. Estamos diciendo que los agricultores no son oficinistas y que los autónomos no pueden ser que cuando llega el trimestre se hayan tenido que gastar el IVA. No, preguntaba a ver qué había pasado, porque no será la primera vez que arrancan un cable porque no quieren que hablemos de los problemas reales. No ha sido el caso, no ha sido el caso. Pero de vez en cuando ocurre que hay alguno que le molesta que hablemos y como los gritos no le bastan y como demás, aunque estemos en una plaza, suelen dejarles que se acerquen a gritar. De hecho, nos ha pasado aquí, por lo que he visto. Aquí hay unos pocos botarates que andan gritando. Pero claro, no, si no es que me falten el respeto a mí, si da igual. Piensan que me incomodan a mí, ¿no? Si realmente a quien están faltando el respeto es a sus propios vecinos que quieren escuchar. Y a veces, de vez en cuando los gritos
A ver. Bueno, decía que será que solo funcionan las placas solares, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el país cuando se apagó por culpa de Pedro Sánchez? Que un país se sostiene con energía solar, eólica, térmica y también con nuclear. Pero como aquí quieren acabar con ciertas cosas, bueno, hoy será accidente, ¿no? Otras veces decía que es forzado. Pero lo cierto es que no quieren oír hablar de estas cosas de las que estamos hablando. Lo cierto es que no quieren debatir. Y tenemos un ejemplo muy cercano. Hoy no nos acompaña nuestro candidato, Óscar Fernández Calle, y no nos acompaña porque está en el principal debate electoral de esta campaña electoral. No sé dónde estará la señora Guardiola, pero no está en ese debate. ¿Por qué no está en este debate? Bueno, yo me quedo con esto a la mano, por si acaso. Decía, ¿por qué no nos acompaña Óscar Fernández Calle? Porque está en un debate y la señora Guardiola no está en ese debate. Y me preguntaba un periodista, bueno, un periodista no, un activista como Kake Minuesa, que está aquí, me decía, ¿qué le parece que la señora Guardiola no esté en el debate? Le dijo, pues me parece muy bien. Si yo fuera ella tampoco iría al debate. Si yo fuera asesor de la señora Guardiola no iría al debate, porque no puede debatir en el debate. ¿De qué va a debatir? ¿De las políticas verdes? Son las mismas que las de Gallardo. ¿De las políticas migratorias? Las mismas que las de Gallardo. ¿De las políticas de género? Las mismas que las de Gallardo. ¿Del feminismo? El mismo que el de Irene Montero. ¿De qué va a debatir la señora Guardiola? No puede debatir absolutamente sobre nada. Por lo tanto, hace muy bien en no ir al debate. Por cierto, podía intervenir la fuerza pública ante estos tipos que cometen un delito electoral, interviniendo aquí en una plaza pública e impidiendo. Porque, oye, como esto no funciona y nos podemos aburrir, pues igual nos levantamos y vamos hacia allí y gritamos nosotros también, ¿no? Bueno. Oye, que yo agradezco aquí a la Guardia Civil que nos escolte la entrada y tal, pero lo cierto es que se está cometiendo un delito electoral. Espero que los tengan identificados, porque el cretino de Marlaska, cuando Sánchez va a cualquier sitio, hace un cordón de seguridad en todo el pueblo y allí no se acerca nadie. Y aquí dejan que se acerquen a todas partes. Pero bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos y ya sabemos qué es con lo que vamos a terminar en cuanto ganemos las próximas elecciones. Decía que no quieren debatir y que es normal. Mira, ayer en Bruselas, el grupo Patriotas, que presido, y que es el tercer grupo del Parlamento Europeo y el tercer grupo de partidos de la Unión Europea, firmó un documento contra la corrupción escandalosa de Pedro Sánchez. Y la verdad es que no tuve que hacer un gran esfuerzo en convencerles para que firmaran eso. No hay más que ver la cara de Pedro Sánchez, la cara del personaje, para comprobar que es un personaje enloquecido y que es un personaje peligroso y que habría que desinfectar todas las instituciones por las que han pasado e incluso aplicar algún exorcismo. Estaba diciendo esto precisamente el otro día en Plasencia, pues resulta que después he visto en la televisión que un montón de periodistas por llamarlo de alguna manera, han dicho que me estaba refiriendo al fallecimiento de un cantante al que yo no tenía el gusto de conocer, y aprovecho para mandar un pésame a su familia, me da igual cómo pensara. Pues he tenido que leer en todos los medios de comunicación, en las radios de la extrema izquierda, en las televisiones, que yo estaba refiriéndome a un homenaje que me han hecho a un cantante. No, me estaba refiriendo a Pedro Sánchez. Y vuelvo a decir, sostengo y mantengo que hay que desinfectar todas las instituciones por las que haya pasado la corrupción socialista de Pedro Sánchez. Pero no solo eso, el otro día en alguna intervención recordé lo que estaba pasando en algunos sitios de España como consecuencia de los acuerdos del PP y del PSOE, que gobiernan juntos, por ejemplo, en Ceuta. En Ceuta se ha impuesto a los niños, a los escolares, a los niños españoles, el menú halal, y se les ha prohibido comer jamón.
¿Por qué? ¿Para contentar solo a unos, a los de siempre? Bueno, pues he llegado a oír en las televisiones que Abascal decía que habían prohibido a los niños españoles comer jamón en toda España, cosa que no he dicho nunca. No digo que a algunos no les apetezca y que no estén en ello, pero no lo había dicho nunca. Y estos días seguro que habéis visto que Vox ha denunciado una presunta corrupción, digo presunta porque desconocemos los datos por falta de transparencia, en una organización cercana, que no era de Vox, pero cercana y de gente que conocíamos. Bueno, pues los medios de comunicación de unos y de otros, los satélites de unos y de otros, están diciendo que Vox está involucrado en la misma corrupción que denuncia. No, Vox es el único partido de España que no solo abandona los gobiernos para no traicionar a la gente, sino que denuncia la corrupción allá donde la ve. El único partido de España. Y sin embargo, padecemos todo tipo de manipulaciones y yo contaba hoy que no cuento estas manipulaciones que acabo de relatar para quejarme, pues ya, como se suele decir, se llevan en el sueldo y estamos acostumbrados a estas cosas. Pero sí quiero hacer una reflexión sobre por qué nos manipulan y quién nos está manipulando. ¿Y por qué nos manipulan? Porque no quieren debatir. Porque no quieren hablar de esos problemas concretos, porque no pueden hablar del problema de los jóvenes para acceder a la vivienda, no pueden hablar de la lista de espera en la sanidad, no pueden hablar del colapso sanitario, no pueden hablar de la destrucción de la seguridad en las calles, porque son culpables unos y otros, el Partido Popular y el Partido Socialista. Los dos han aplicado las mismas políticas de la mano en Bruselas, mientras que hacen como que discuten en España. Y esa es la única razón. ¿Y quiénes son los que hacen esas manipulaciones? Pues las terminales mediáticas que obedecen a la cueva de Alibaba y a una sede pagada con dinero negro. Es decir, las terminales mediáticas de Ferraz y de la calle Génova, que son las que están atacando a Vox porque no son capaces de debatir con nosotros y no se atreven a ir a los debates. Esa es la realidad de lo que está pasando en España, que tienen las mismas políticas, que no hay diferencias, e incluso que tienen la misma corrupción. Porque esos que quieren involucrar a Vox en las mismas porquerías que ellos tienen y de las que Vox no es responsable, porque yo os quiero decir que Vox, no voy a decir que no tenga denuncias, Vox tiene denuncias del Partido Socialista, muchas denuncias ante la Fiscalía, archivadas, todas las denuncias por odio, todas las denuncias por corrupción, todas las denuncias por financiación ilegal contra Vox han sido archivadas. Las condenas que tiene Vox del Tribunal de Cuentas han sido tumbadas por el Tribunal Supremo. Vox está limpio de polvo y paja. Es un partido limpio, no como el Partido Socialista y como el Partido Popular. Pero unos están con la mafia del Peugeot 407 y los otros están, pues iba a decir una palabra inadecuada, asustados, porque dentro de poco empiezan los juicios de la Gürtel, de la Púnica y de todas sus porquerías. Nosotros no. Y de hecho les vemos discutir entre ellos. Es de lo único de lo que discuten. De política real no discuten, porque suben los impuestos igual, aplican las mismas políticas de género y los dos decretan la sentencia de muerte contra el campo. De corrupción sí discuten. Tú más. Tú más significa y yo también. Significa eso. Y nosotros podemos decir, nosotros no. Y no significa que no vaya a haber nunca un caso de corrupción. Lo habrá. Y si lo encontramos, lo perseguiremos y lo denunciaremos nosotros mismos. Esa es la realidad, esa es nuestra pretensión. Pero aquí no hay debate entre ellos. Una es la mafia del 407, vergonzosa, de esos 4 tipos, de los cuales ya hay 3 en prisión. 3. Solo está libre el presidente del gobierno. Y no está en prisión porque es el presidente del gobierno. Ya dejará de serlo y nos encargaremos de que tenga un juicio justo y pediremos las penas más severas para que asuma responsabilidades. Bueno, decía todo esto porque nosotros estamos aquí para aplicar políticas distintas, para un cambio de rumbo radical y para librarnos de Pedro Sánchez. Pero no basta con librarnos de Pedro Sánchez. Para librarnos de las políticas de Pedro Sánchez, para librarnos de las políticas de la izquierda. No vale, no es suficiente con echar a Pedro Sánchez, no es suficiente con echar a la izquierda. ¿Cuál es el ejemplo? Me podía ir muy lejos, podía hablar de Rajoy, ahora lo voy a hacer, pero no me hace falta. Hablo de Guardiola. Aquí hemos logrado una mayoría contra la izquierda por primera vez en la historia reciente de Extremadura, porque aquí hubo también un cambio, pero de la mano del Partido Comunista. No podía ser un cambio, que es el cambio del señor Monago, y ahora ha habido un cambio de la señora Guardiola, que necesitaba nuestros votos
¿Y qué ha significado? Que no ha habido cambio, que la señora Guardiola nos ha robado el cambio, que conseguimos echar a los socialistas, pero que no hemos logrado cambiar las políticas socialistas, porque la señora Guardiola ni puede ni quiere, está cómoda con esas políticas. Y si hablamos a nivel nacional, es lo mismo. El Partido Popular ya ganó con mayoría absoluta. Y probablemente muchos de los que están en esta plaza, muchos, apostaron por aquel cambio. Y aquel cambio fue frustrado y traicionado, pero en todos los aspectos. Porque había una grave situación económica, entonces nos dijeron, no, la prioridad es la economía. Pues ¿qué hicieron en economía? Subir los impuestos. Y anda encima el señor Rajoy reivindicándolo todos los días por ahí. Hoy mismo hemos leído unas declaraciones, porque ahora han sacado a pasear al señor Rajoy como si fuera un ejemplo de algo. No es un ejemplo de nada, porque no trajo el cambio y porque es el responsable de que hoy Pedro Sánchez esté en el poder. El abandono del poder lo hizo el Partido Popular, porque no hizo los cambios que tenía que hacer. Y de paso tenemos al señor Aznar llorando por las esquinas y diciendo cosas pues como que Vox es muy malo. Que Vox es muy malo porque Vox quiere, dice, sustituir al PP. No, nosotros no queremos sustituir al PP, nosotros queremos ser nosotros mismos, queremos ser Vox. Lo que queremos es, por supuesto, ganarle al PP y ganarle al PSOE y ganarles a todos ellos. Solo faltaba. Imagínense en un partido, no digo que las elecciones sean lo mismo, en un partido de fútbol que uno va a protestarle al árbitro porque es que eso me quieren ganar. Pues claro que les queremos ganar, porque tenemos mejores propuestas, mejores ideas y más convicciones y menos vergüenza y menos miedo de la izquierda. Claro que les queremos ganar. En definitiva, que se pueden ir a pasear los que nos quieren amordazar, que se pueden ir a pasear los que no son capaces de derrotar a la izquierda desde hace mucho tiempo y que aquí estamos nosotros, a pesar de todo, de las manipulaciones y de los silenciamientos e incluso de la violencia que se produce en algunos sitios, para derrotar a la izquierda, para cambiar el rumbo y para hablar de los problemas reales de la gente. Que los he mencionado y no hace falta que los relato otra vez porque los tenéis muy claros. Sabéis lo que os pasa en casa cuando no llegáis a final de mes, sabéis lo que pasa cuando vuestros hijos se tienen que ir de vuestra tierra, sabéis lo que pasa cuando la explotación del campo ya no funciona y no hay futuro. Esos son los problemas que tenemos que resolver. Lo demás, porquerías de políticos. Así que, por favor, el domingo, todos con Óscar Fernández Calle para un gran cambio de rumbo que traiga una esperanza real a Extremadura. Adelante, españoles de Zafra, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.